Bendiciones, amados. Estamos aquí una vez más desde Capilla del Rey. Hoy para estudiar la Escritura, la Palabra de Dios y para orar. Estamos reuniéndonos en nuestro templo, día como hoy miércoles, dentro de nuestro templo, y el día domingo en el estacionamiento. Hoy, repito, para estudiar la palabra y para orar. Por eso, si usted tiene una petición de oración, escríbanos a través de este mismo medio de Facebook. Diríjase a nosotros, déjenos saber cuál es su petición de oración. Inclusive, si tiene preguntas relacionadas al tema que vamos a tratar hoy, también nos puede escribir. Vamos a hacer todo lo posible por contestar su pregunta. Señor amado Jesús, Padre bueno, gracias, Señor, que en este día nos permites, Señor, estar aquí, Padre eterno, para estudiar tu palabra. Cuán importante, Señor. Muéstranos, Padre, por tu palabra, muéstranos, háblanos por tu palabra. Señor querido, Señor, comer de tu palabra es nuestro bien. Háblanos por ella, Padre eterno. Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos el miércoles pasado a estudiar la segunda epístola del apóstol Pedro y vimos el capítulo 1. Para reseñar el capítulo 1, el apóstol Pedro en este capítulo establece primero que nuestra fe es preciosa. Y esta fe es preciosa y es común a muchas personas, cerca de mí y aún a la distancia. Y que sobre esa fe yo debo añadir, a esa fe yo debo añadir virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, porque haciendo estas cosas no estaríamos ociosos ni sin fruto. Ahora en el capítulo 2, el apóstol Pedro advierte y amonesta a la iglesia del siglo primero. Y quiero decir que porque la palabra de Dios es viva y eficaz, estaba también advirtiendo y amonestando a la iglesia de todos los tiempos. Porque lo que vamos a ver ahora está relacionado con la vida de iglesia que el apóstol Pedro está estableciendo en el capítulo 1. Solo que el tema que va a tratar ahora es doloroso. Es algo doloroso. Porque se trata de falsedad. Y se trata específicamente de falsos profetas. La iglesia a la que Pablo estaba escribiendo en el año 65 al 68 aproximadamente, estaba teniendo este problema. Pero aún más, el pueblo de Dios antes del Nuevo Testamento tuvo el problema. Y aún más, el pueblo de Dios después de este momento tendrá el problema. Quiero que me acompañe al segundo capítulo de la segunda epístola de Pedro. Y dice el verso 1, pero, y aquí hay un pero. Yo siempre he dicho que cuando en la Biblia ese pero viene de parte de Dios es para bendición. Cuando el pero viene de parte del hombre, no es para bendición, es para mal. Eso dice el verso 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Hablando del pasado. Y si esto fue el año 60 y pico, 65 aproximadamente, está hablando de lo que podríamos llamar tiempo del Antiguo Testamento.
dice que hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá. Los hubo y los habrá. Es decir, y los había en el momento en que Pedro estaba escribiendo esta epístola. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. La pregunta es, ¿hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento? ¿Se registra la presencia de falsa profecía en el Antiguo Testamento? Y la respuesta es sí. Inclusive menciona nombres. Porque eso sí, la Escritura menciona nombres de personas que se desviaron de la verdad y enseñaron mentira al pueblo. Están ahí por nombre. Era tan notorio y era tan dañino lo que estaba ocurriendo que fueron mencionados por nombre. Y yo quiero decir que la falsedad doctrinal, el falso profeta, no es un espíritu, es una persona. Por eso se podía mencionar por nombre. Es una persona en mal espíritu, en el espíritu de anticristo. Y vamos a ver eso ya mismo. ¿Dónde hubo profetas en el Antiguo Testamento? Falsos profetas. Pues podríamos brevemente mencionar dos de ellos. Uno de ellos se llamaba Sedequías y está registrado en Segunda de Reyes capítulo 22, verso 24. Y yo quiero ir a ese verso porque ocurrió algo, lo que revela el pasaje es típico de la persona, y repito, una persona que asume esta postura, que se da a esta tarea de engañar y de engañar a pueblo. Segunda de Reyes 22 y verso 24. No, tengo mal el pasaje. Lo voy a resumir. Lo voy a resumir. Se trata de Sedequías. ¿Quién era Sedequías? Sedequías era un profeta de la corte real del rey Acab. Contemporáneo con él había un profeta que se llamaba Micaías. Micaías estaba profetizando verdad y le estaba profetizando a Acab, el rey Acab, el esposo de Jezabel, de la reina Jezabel, y le estaba profetizando que vendría una debacle, el pueblo sería derrotado. Y este profeta Sedequías profetizaba solo prosperidad, solo lo bueno. Este profeta Sedequías no tenía una palabra de arrepentimiento hacia el pueblo, y menos hacia su rey. Por eso cuando Micaías profetizó que vendría esta gran derrota para el pueblo de Israel, Sedequías le golpeó, lo abofeteó en público y le hizo una declaración que revela el espíritu, un espíritu que está presente en este tipo de personas. Lo abofeteó y le preguntó, ¿por dónde se salió de mí el espíritu de Dios que te habló a ti? Es decir, lo que estaba diciendo era, Micaías, tú no puedes profetizar porque aquí el profeta soy yo. Si tú profetizas, entonces si la única forma es que el Espíritu de Dios se salga de mí y entre en ti y te dé palabra profética. Eso no es posible. Lo que estaba diciendo Sedequías era, yo tengo
el control de lo que sucede aquí en cuanto a profecía se refiere. Solo yo puedo profetizar. Tú no puedes, Micaías. Porque yo tengo el control, yo tengo la franquicia. A mí me ha sido dado, no a ti. Eso es típico en un falso profeta, un falso maestro. Señal, solo ellos tienen la verdad. Y como no tienen verdad, tienen que acudir, como acudió él, a bofetear al profeta. Otros tienen que acudir, no a bofetear físicamente, pero moralmente sí. A bofetear de muchas otras formas. Okay. Menciona ese falso profeta en el Antiguo Testamento y menciona a otro también por nombre, muy conocido. Se llamaba Balaam. Y de seguro usted conoce la historia de Balaam. Balaam fue contratado por el rey moabita para que fuera delante del campamento de los israelitas y maldijera al pueblo. Balaam no accedió. Inicialmente Balaam no accedió a los mensajeros que el rey le envió, ofreciéndole mucho dinero. Ojo, ahí hay otro rasgo. Ahí hay otro rasgo de un falso profeta. En el primero, en Sedequías, se trataba de su imagen personal, que a toda costa quería sostener. En el caso de Balaam, estaba incluida un amor al dinero, a la ganancia deshonesta. Ese es otro rasgo. Su móvil, el rey estaba apelando a una avidez que tenía este hombre de ganancia deshonesta. Y él dijo no, porque él sabía que esa era la respuesta que él iba a obtener de parte de Dios. Dios no le iba a dar permiso. Su respuesta fue no. Pero aquellos mensajeros regresaron donde Balaam con la misma fuerza. Y su respuesta fue, no voy porque Dios no me deja. O sea, lo que estaba diciendo es, yo quisiera ir. Lo que pasa es que yo sé que en esta empresa no tengo respaldo de Dios. Pero quisiera ir. Y Dios le dijo, ve, pero dirás lo que yo te diga. Algunos han dicho que esto se conoce como la voluntad permisiva de Dios. No es cierto. No fue que Dios cambió de parecer. No hubo un cambio de parecer de parte de Dios. No cambia. Lo que sucede es que ya el profeta en su corazón había ido. Se había ido. Ya había enalbardado su asno, allí iba camino, aunque físicamente no le estaba allá, su corazón estaba allí. Por eso cuando iba hacia allá, su asna le reprendió por el camino. Por eso dice Santiago que una muda bestia de carga reprendió al profeta. Es decir, cuando Dios le dijo ve, no es que Dios estaba consintiendo en que fuera. Por eso el asna, hasta el asna pudo reprenderle. A fin de cuentas, Balaam hizo 4 intentos de maldecir al pueblo de Israel. No pudo. Sin embargo, como no pudo proferir palabras proféticas de maldición contra aquel pueblo que era el pueblo de Dios, se ideó una forma de hacer tropezar al pueblo. Hacer que las hijas de las naciones vecinas, se allegaran a los hijos de Israel y que los hijos de Israel entraran en yugo desigual con las mujeres de los países vecinos, países idólatras, y por eso dice Santiago que puso tropiezo a los hijos de Israel. Y eso fue tan así que se convirtió en un emblemático de lo que ocurre en un falso profeta. Está dispuesto a llegar a su cometido para beneficio propio, porque siempre es para beneficio propio. Que si no puede en una dirección, entrará en otra. Lo que hizo Balaam se convirtió en la doctrina de Balaam. Por eso hoy
Aún en el último libro de la Biblia se habla de la doctrina de Balaam, que enseñaba a poner tropiezos delante de los hijos de Israel. O sea, hubo falsos profetas entre el pueblo en el Antiguo Testamento. Quiero ir al verso 2, segunda de Pedro 2:2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Por qué? Comienza con uno, sigue con otro, después sigue con muchos, y el efecto acumulativo llega a ser tal que el camino de la verdad llega a ser blasfemado en los de afuera. Y por avaricia, he ahí otro móvil de un falso profeta, la avaricia, la ganancia deshonesta. Harán mercadería de vosotros. Ojo, y Pedro se refiere ahora a la iglesia. Harán mercadería de vosotros. Por eso aquí la advertencia. Este falso profeta quiere hacer mercadería de ti, iglesia del Señor. ¿Cómo? Con herejías, dice el verso 1, herejías destructoras que introduce encubiertamente, no abiertamente, no al principio. ¿De dónde salieron? Dice Pedro en el verso 1, de nosotros. Saldrán de ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías que vienen a destruir y aún negarán al Señor que los rescató. Yo tengo un perfil, yo hice conforme a pasajes bíblicos, yo hice un perfil de cómo es un falso profeta. ¿Cómo es un falso profeta? Quiero, antes de ir allá, leer el verso 4. Dice el verso 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y librar justo Lot, abrimado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Cómo es un falso profeta? Primero, niegan al Señor. Dice el verso 1, niegan al Señor. Yo quiero ir a Judas, verso 6. Judas está ahí antes del libro de Apocalipsis. Mire, dice Judas 6, hablando de los ángeles. Si los ángeles que pecaron no fueron perdonados, es decir, hubo juicio, ¿cómo es lo mismo que va a ocurrir con falsos profetas? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, dice Judas 6, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día.
Y dice en Isaías, Apocalipsis, primera de Juan 4, 1 al 6. Primera de Juan 4, 1 al 6. Esto es impresionante, ¿sabes? Dice el verso 1 que leímos ya en 2 de Pedro, que negarían al Señor que los rescató. Porque uno de los distintivos de una doctrina de error, de un falso profeta y una doctrina de error, es que niegan al Señor. Y vamos a ver aquí ahora lo que dice Primera de Juan, específicamente en ese aspecto. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ojo, cuando dice espíritu, no está hablando de demonios, no está hablando de un espíritu demoníaco, está hablando del espíritu que está en falsos profetas. Por eso termina el verso 1 diciendo, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, no está hablando de demonios, no son espíritus demoníacos, es el espíritu de anticristo que está operando, en el cual está operando el falso profeta. Verso 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Qué dice ese verso 2? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, que ha venido como hombre. A eso que se refiere en carne, que ha venido como hombre, es de Dios. ¿Por qué? Porque quien confiesa que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, está diciendo que todo lo que había prometido se cumplió en Cristo. Y está diciendo que Cristo murió. Y está diciendo que Cristo resucitó. ¿Por qué el espíritu de anticristo quiere negar que Jesucristo no ha venido en carne? Porque si no ha venido en carne, tampoco murió. Si no vino en carne y no murió, tampoco resucitó. Y si no resucitó, vana es nuestra fe. Eso enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Por qué es vana? Porque se reduce a un mero conjunto de enseñanzas buenas, pero eso es todo. El cristianismo sería una simple enseñanza teológica, pero nada más. Pero no sería entonces la verdad. Si Cristo no resucitó, entonces no sería la verdad. La verdad del Evangelio quedaría destrozada porque estaríamos hablando y predicando de un Dios muerto. Por eso el espíritu de anticristo y sus agentes, los falsos profetas, niegan que Jesucristo ha venido en carne, porque de allí parte todo. Voy ahora al verso 3 de 1 de Juan capítulo 4. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Oiga, el anticristo no está en el mundo. Lo que está en el mundo es el espíritu del anticristo. Y como está el espíritu del anticristo, hay falsos profetas moviéndose en el mundo y anunciando mentiras. 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Y aquí ocurre este conocido pasaje que
muchas veces se cita fuera de contexto. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahí no está hablando del diablo. Está hablando del espíritu del anticristo, que está en el mundo. Dice que nosotros somos mayor, lo hemos vencido. El que está en nosotros es mayor que el espíritu del anticristo que está en el mundo. Por eso lo hemos vencido, porque el que está en nosotros es mayor. El que está en el mundo, el espíritu de anticristo, y quien está en nosotros es mayor. Por eso hemos vencido. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error o de anticristo, que es como comienza presentándolo. Dentro del rasgo de la falsedad de un profeta, la doctrina de error tiene como puntal negar que Jesucristo ha venido en carne. Porque están negando todo. Si niegan que Jesucristo ha venido en carne, están negando todo. Niegan al Señor. Número 2, introducen herejías encubiertamente. Y yo quiero recalcar eso. Introducen herejías de forma encubierta al comienzo, pero esa herejía se hace abierta, deja de ser encubierta. Y si usted mira, de las falsas doctrinas que se enseñan hoy día, muchas de estas personas salieron de la iglesia. Salieron de nosotros. Por eso dice aquí mismo, 1 de Juan, que salieron de nosotros, no eran de nosotros. Y están hoy arrastrando, haciendo mercadería de muchos, como dice Segunda de Pedro, haciendo mercadería de vosotros. Dice ese verso 3 de Segunda de Pedro, capítulo 2. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Harán mercancía de ustedes, le dice Pablo a la iglesia. No siempre es por ganancia deshonesta, no siempre es por riquezas. A veces se trata de reconocimiento. A veces se trata de buscar reconocimiento. Quien le siga. Un hombre de Dios no quiere que nadie le siga. Predicamos a Cristo. Y predicamos para que gente conozca al Señor y sigan al Señor. No a nosotros. No es fidelidad para nosotros, sino para Dios. La verdad no está en mí, está en Él. No soy yo el mensaje, soy mensajero. Nosotros no somos el mensaje, somos mensajeros. No se trata de que nos sigan a nosotros, que sigan al Señor. Su relación es con Dios. Y yo, como ministro, quiero aportar para que haya edificación en eso. Que gente crezca en su relación con Dios. No se trata de mí, se trata de Él. Pero en este falso profeta, eso se invierte. Se trata de Él y no de Dios. Y por eso hacen mercadería de la gente. Seguimos en 2 de Pedro, capítulo 2. Verso 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Oiga,
mensaje principal del Evangelio es el mensaje de perdón. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No hay nadie, óigame bien, nadie que vino a este mundo para perderse. Es la voluntad de Dios que todo hombre se arrepienta, se convierta y le conozca. Sin embargo, yo no puedo sacar el juicio porque hay juicio. Lo que pasa es que no es el deseo ni la voluntad de Dios que el juicio eterno caiga sobre nadie. Para eso fue que vino Cristo. Sin embargo, hay juicio. Por eso dice que reserva a los injustos para ser castigados el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Quiero pasar al verso 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, se sacian de pecar, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, han dejado el camino recto, estuvieron en el camino recto, lo han dejado, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido, como mencionamos anteriormente, por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Cómo habla el falso profeta? Habla palabras infladas, dice el verso 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen. Ellos vienen a seducir con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error y prometen. ¿Qué prometen? Prometen libertad, dice el verso 19. Sin embargo, ellos mismos son esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque el mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Fue capítulo 2. Capítulo 3, si usted mira el subtítulo, dice: el día del Señor vendrá. ¿Por qué está ese capítulo 3 ahí? Ese capítulo 3 está ahí porque la iglesia, en sentido general, la iglesia de aquel tiempo estaba atravesando por una confusión doctrinal, se estaba viendo afectada por una confusión doctrinal, y al mismo tiempo se estaba viendo afectada por desánimo porque el Señor no había venido. Oiga, los escritores bíblicos dejaron claro que Cristo viene. Cristo vuelve por su iglesia. Y eso está claramente definido en la palabra de Dios. Cristo viene otra vez.
Solo que los discípulos pensaron que se trataba de un corto periodo de tiempo. Y cuando este capítulo 3 de esta epístola fue escrito, había burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Él dijo que vendría otra vez, pero han pasado 60 y pico de años y no ha venido. La iglesia estaba siendo atacada por eso. Por eso habla de que habría burladores. En el verso 3 de este capítulo 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y esta era parte de la falsa enseñanza. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es decir, estaban dudando sobre una promesa del Señor, sobre una palabra de Dios. Fue él quien dijo, yo volveré, yo voy a volver, yo vuelvo otra vez. Y escritores inspirados por el Espíritu Santo lo establecieron claro. Así, por ejemplo, Segunda de Tesalonicenses. Pero ¿dónde está esa promesa? Esa promesa no era real, decían ellos. Pues si desde los días de nuestros padres las cosas están igual y pasan los días y no viene Cristo a levantar a su iglesia. Pero son identificados como burladores, están burlando la palabra de Dios. Y dice el verso 5, estos ignoran voluntariamente. Ojo, ignoran voluntariamente, no es involuntario, no es una ignorancia involuntaria. Ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio de la perdición de los hombres impíos. El Señor no retarda su promesa. Oiga, dice la Biblia que los elementos ardiendo serán deshechos. Por eso dice que en verso 7 que están reservados para el fuego en el día del juicio. Pues los elementos, agua, tierra, fuego, aire, serán ardiendo, serán deshechos. Verso 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, mire bien, que ninguno perezca, que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo quiero enfatizar en ese verso 9, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, y no exceptúa a nadie, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Yo quiero pasar al verso 14. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Por qué no ha venido? Dice el verso 9, y ahora este verso
15, perdón, que es por la paciencia de Dios, que es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Oiga, ahí dice Pedro que en las epístolas de Pablo hay algunas cosas difíciles de entender. Sin embargo, lo interesante es que quienes tuercen esas cosas difíciles de entender son los indoctos. Son los indoctos y los inconstantes quienes las tuercen. De la misma forma, tuercen las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Guárdate, hermano. Tenemos que guardarnos. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora hasta el día de la eternidad. No es la voluntad de Dios que nadie se pierda. Es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos. Si usted escuchó alguna doctrina alguna vez que dice que gente que vino a este mundo para perderse, la doctrina no es bíblica. Podemos decir con toda seguridad, la voluntad de Dios es que todo hombre sea salvo. Todo hombre, toda mujer, sea salvo y vengan al conocimiento de la verdad. Yo quiero terminar aquí este estudio de estos 2 capítulos de Segunda de Pedro. Impactante esta palabra. Yo quiero resumir. Lo que tenemos de Dios es tan grande, es tan grande, que un espíritu anticristo se levanta para torcer las escrituras que dan testimonio de esa grandeza que tenemos de parte de Dios, para arrastrar, si es posible, a muchos, que vienen a hacer mercadería de ellos. Por eso la epístola termina diciendo, no te dejes arrastrar, antes bien crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. No te dejes arrastrar, todo lo contrario, crece. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios nunca fue que la vida de un cristiano se tronche arrastrado por una enseñanza falsa. Ha pasado y está pasando. Y ha pasado sobre muchos, dice allí, y es la realidad. Ha pasado sobre muchos. Sin embargo, Juan dice, primera de Juan, y aquí con esto termino, el que mora en nosotros es mayor que ese espíritu de anticristo que mora en el mundo. Por eso lo hemos vencido, porque el que mora en nosotros es mayor. Por eso tenemos que mantenernos firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amados, yo termino aquí. Yo termino hasta aquí este estudio de estos 2 capítulos de Segunda de Pedro. Si no tenemos alguna petición de oración, oramos por la hermana Livangeli Meléndez, por su hija Linielis, cumplió 4 años, y por los niños que pronto comenzarán su año escolar. Sí, hermano. Este año 2020, agosto 2020,
estamos enviando a nuestros hijos a la escuela en medio de una pandemia que ha azotado prácticamente al mundo entero. ¿Eso es razón para orar? Sí. Sí. Vamos a orar por la niña de Evangelis, Linielis. Cumplió 4 años. Felicidades. Y por nuestros niños que regresan a estudiar, regresan a la escuela. Vamos a hacer esa oración. Señor amado Jesús, gracias por la vida de Linielis. Bendícela, Señor amado. Sé tú con ella, Padre eterno, guardando sus pasos, su vida, Señor, te pertenece a ti, Padre eterno. Bendícela, Señor amado, y que esta niña crezca en tu temor, Padre eterno. Asimismo oramos por todos nuestros niños en edad escolar que recién van a entrar a reanudar su trabajo escolar, su vida escolar, en medio de esta situación, Señor, que no te es oculta, que no te es ajena. Padre bueno, sé tú con nuestra clase estudiantil, sé tú con nuestros niños que regresan a clases. Guárdales, Señor. Señor amado, detén esta pandemia, Padre bueno. Detén este daño, Señor. Detén este contagio, Padre bueno. Sí, Dios, en el nombre de Jesús. sí, Padre. Y que lejos de perder, nuestros niños estén ganando. Ganando, Señor. Ganando, Padre bueno. Dios, en el nombre de Jesús, glorifícate tú para testimonio de tu gloria. Amén. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre bueno. Yo quiero, antes de despedirme, recalcar que el próximo domingo vamos a estar reuniéndonos en el estacionamiento de nuestro templo. Esto es en el 4522 de la Landstar Boulevard. Y estoy hablando del domingo 9 de agosto. Este próximo domingo 9 de agosto estaremos teniendo nuestro servicio en el estacionamiento. Esto es para poder mantener un mayor distanciamiento social, ¿no? Por eso lo estamos haciendo así. Venga, usted se va a quedar dentro de su auto y vamos a tener desde allí, vamos a estar transmitiendo el servicio con mensaje y todo, y usted no tendría que bajarse de su auto para nada, lo va a escuchar. Tenemos un equipo de audio instalado fuera del local y también podrá recibirnos a través de Facebook, como ha sucedido hoy. Venga, y segundo, quiero recalcar que este servicio va a ser a las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Lo estamos haciendo a las 10, pues como usted sabrá, estamos en Florida en verano. Queremos que usted esté lo más cómodo posible para estar en el estacionamiento a las 10 y nos vamos a gozar en Cristo. Así que espero verle este próximo domingo, hermano. Un solo mensaje. Una sola prédica. Sí, vamos a tener un solo culto. Es a las 10. Sí, vamos a tener un solo culto a las 10. Y, por cierto, es un servicio de 1 hora, no más. 1 hora, no más. Así que les espero este próximo domingo. Dios les bendiga.